Buenos días. Vamos a estudiar hoy lo que es la estadística, el concepto de estadística y sobre todo el concepto de dato y cómo interpretarlo. Desde luego está claro que no podemos controlar un proceso, cualquier proceso industrial, cómo funciona la granja, qué tal es mi granja, si no tenemos datos, si no medimos lo que está pasando allí. No se puede controlar lo que no se mide, porque todas las decisiones técnicas importantes hay que basarlas en datos y no en creencias, en intuiciones o en lo que me diga alguien de forma no objetiva. Hay que objetivar la información que tenemos y trabajar con ella. Es decir, en cualquier proceso industrial o económico o tecnológico de cualquier tipo, tienes que conocer tus datos, tienes que saber cuáles son los datos esperables de una granja como la tuya, de un proceso como el tuyo, y a partir de aquí establecer objetivos. Bueno, pues yo quiero alcanzar tal nivel de producción, tal nivel de rentabilidad o el que fuera, pero con algo mesurable y que nos dé una información clara. En algunas ciencias, como las matemáticas, la física, la química, son lo que podemos llamar ciencias exactas. Es decir, la distancia que hay entre los dos núcleos en un cristal, por ejemplo, es absolutamente constante. No es variable en absoluto. O la longitud de onda de un rayo cósmico de cualquier tipo está absolutamente definido y es conocido y no es variable. Eso permite manejar con una gran exactitud y trabajar, por ejemplo, con la telefonía móvil o con las televisiones o con cualquier cosa, una información muy objetiva y muy clara. En cambio, la principal característica que tiene la vida es que es muy variable. Varían los pesos, los colores, la altura, la productividad, y además es variable entre individuos por la propia genética, pero también es muy variable según, pues, en fin, tus progenitores concretos, o desde luego si hace más calor, menos calor, si hay mucha densidad, el estado sanitario, cómo estén alimentados, todo eso hace que sea extremadamente variable unos animales frente a otros ante cualquier parámetro que queramos medir. Bien, esta variabilidad implica pues que nosotros, claro, siempre que hacemos cualquier medida, por muy objetiva que sea, aunque estemos midiendo hermanos o animales de una uniformidad tremenda, por ejemplo, si suponemos que estamos midiendo el peso, pues medimos el peso de unos cuantos animales y me encuentro cosas de este tipo. Pero si sigo midiendo más animales y voy acumulando frecuencias, es decir, voy poniendo una bolita encima cuando hay un animal que tiene el mismo peso, me voy encontrando una población que básicamente al final tiende siempre a ajustarse a lo que llamamos la curva normal. O la campana de Gauss, porque esto lo desarrolló Gauss en el siglo XIX. De tal forma que siempre tiene esta forma. Si medimos suficiente número de veces, siempre alcanzaremos esta forma. Claro, probablemente tendremos que medir miles y miles de animales o miles y miles de muestras para tener una representación de este tipo tan clara y tan bonita. Pero esto es así, y es una realidad matemática. Esto nos ayuda mucho. Tendremos que, claro, es un concepto ahora quiero decir, muy nuevo, ¿no? ¿Qué pasa? Ya no es la longitud de onda de tantos nanómetros, es que puede estar en esta nube con una probabilidad de que esté más o menos aquí, porque hay más o menos individuos en cada lugar. Como vemos, alrededor del centro hay muchos más individuos que en los extremos. De modo que, lógicamente, si, por ejemplo, aparece un individuo, peso solo 1 y está ahí, pues bueno, está dentro de la curva normal, es lógico. Ahora, me convendría saber si esto es proporcionalmente mucho, poco, en fin. Y cuantificar esto siempre es una cuestión de probabilidades, porque yo, lógicamente, no puedo trabajar con poblaciones enormes. Bien, normalmente trabajamos con con hojas de cálculos, como la Excel, que es la que yo voy a utilizar a lo largo de las distintas charlas que voy a ir dando sobre este tema. La Excel es una hoja que espero que conozcas bien. Está dividido en filas y en columnas, filas con números y columnas con letras, y entonces siempre identifica aquí la posición en la que se encuentra el cursor, y si me pongo encima de cualquier columna o de cualquier casilla, pues me pone aquí cuál sería la C4 o lo que fuera. Yo puedo escribir nombres, o sea, caracteres alfanuméricos, y puedo escribir números con la característica de que si yo, por ejemplo, digo que me sume lo que está en la casilla A2 con lo que está en la casilla A3, simplemente tengo que poner A2 más A3 y ya me pone el resultado. Y si yo cambiara este resultado, que ahora pone 11, pero si pusiera otro valor, pues cambiaría la suma, porque están lo que llamamos vivas, o sea, se nutren directamente de lo que está escrito ahí y, por tanto, es cambiante. El Excel es imprescindible manejarlo, o cualquier otra hoja de cálculo, para poder trabajar con datos, lógicamente. Bien, quiero decir, por otra parte,
Yo soy veterinario y a muchos profesionales hemos estudiado estadística hace muchos años, nos cuesta mucho, yo no sé mucho estadística y tenemos que convivir con un debate interior, mucha gente lo piensa así en nuestras profesiones, que dice que la estadística consiste en manipular y manipular los datos de muchas formas hasta que encuentras una conclusión que te interese. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos, pongamos, por ejemplo, el peso respecto a la ganancia media diaria, o sea, cuánto incrementan de peso al día dos grupos de animales que comen una dieta que le hemos nombrado con un color azul y otra con un color rojo. Entonces vemos las medias y ganan lo mismo, absolutamente. El valor medio en cada uno de ellos es lo mismo. Entonces, yo aquí lo puedo marear y a lo mejor consigo decir que sí, que son distintas. De modo que hay gente que es bastante reacia a creer en los datos estadísticos, no se interesa demasiado, suele trabajar solo con medias y me fío de lo que me dice la media, le doy un gran valor a la media y conozco muy poco más que eso, ¿no? Como si fuera una ciencia exacta. Sin embargo, realmente muchos otros pensamos otra cosa. Yo estoy de acuerdo con esta otra afirmación que dice que lo contrario exactamente, ¿no? La estadística permite ver los datos que está oculta, permite ver la información, que está oculta en toda la nube de datos. Por ejemplo, en este caso, si lo miramos bien y hacemos un análisis estadístico adecuado, probablemente descubramos que cuanto más peso vivo tienen los animales, pueden responder de forma distinta a la ganancia de peso. Concretamente, los de los puntos rojos, resulta que cuanto más pesan, los que están comiendo la dieta roja crecen más. En cambio, los que comen la dieta azul no comen más, no crecen más. Es decir, responden distinto a la dieta. Claro, esto está oculto en esta nube completamente. Si sabemos un poco de estadística, podremos saber interpretar los datos, que es de lo que se trata aquí. Pongo aquí la imagen de un profesor mío, inolvidable, que me quitó el miedo a la estadística en unos cursos estupendos de estadística que dio. Yo voy a explicar aquí los que buenamente aprendí allí, que no fue posiblemente ni el 10% de la sabiduría que tiene el profesor Carlos de Blas, pero voy a tratar de exponerte en estas pequeñas charlas que te voy a ir dando, lo que él me dijo, fundamentalmente para que pierdas el miedo, como me ocurrió a mí, pero también para que sepas un poquito las bases, sin meternos en grandes números, en grandes cálculos, pero que sepas entender lo que significan los datos, como pequeño homenaje al profesor Carlos de Blas. Muy bien, pues esto es todo de momento. Yo espero que te haya resultado interesante y pronto volveremos con otra presentación.